Eh, Vamos a iniciar con nuestra mesa número 6, alienación, fetichismo y subjetividad. Vamos a comenzar con una exposición de Juan Íñigo que se titula El curso de la emancipación humana, de la enunciación abstracta de su contenido por el joven Marx al despliegue de la materialidad concreta de su necesidad en el capital. Le damos la palabra a Juan Íñigo. Les quiero expresar mi reconocimiento en particular a Araceli, a Mario y a Roberto por haberme permitido participar en todas estas discusiones que para mí trascienden el ámbito académico, ya que está puesta en discusión la producción de una conciencia crítica por la clase obrera y en consecuencia para mí esto tiene un sentido de acción política. Entonces voy a tratar de más o menos rápidamente ir avanzando en una cuestión que, como tiene un título medio pretencioso que empieza con el joven Marx y termina con el Capital, abarca demasiadas cuestiones. Pero básicamente mi intención era poner en discusión esta cuestión. Más o menos alrededor de la década de 1960 surgen todas estas discusiones acerca de si uno puede ver una obra integral en el desarrollo que va haciendo Marx a lo largo de su vida, con la maduración obvia que puede tener cualquier individuo que está avanzando en la producción que está haciendo, o si lo que se presenta son dos enfoques distintos, dos momentos distintos, un Marx joven en contraposición con un Marx maduro, y qué significa esta separación. Entonces, uno puede sintetizar la cuestión en general con el planteo de, aparece el discurso de que hay un Marx joven que hablaba de la emancipación humana, que hablaba de la subjetividad enajenada, que hablaba incluso de que la emancipación humana trascendía la libertad política, y un Marx maduro que aparece centrado en las cuestiones de la economía política, la teoría económica del capital, la lucha política, cuando se va a referir a una lucha revolucionaria bajo la forma de la lucha de clases determinada por la base económica. Y entonces, en este planteo se ha llegado al punto en que se afirma que el verdadero Marx es este joven Marx, y en ese sentido uno encuentra planteos en los cuales se sostiene que en realidad el verdadero Marx llega hasta los Grundrisse, que en el Capital ya hay una pérdida de la riqueza del contenido y que incluso se ha convertido en una afirmación que uno escucha muchas veces, que a lo sumo el Capital como obra de Marx es el tomo 1, porque el tomo 2 y el tomo 3 no habrían sido escritos por Marx, sino que yo lo he escuchado en un debate, no acá, que el tomo 3 no es parte de la obra de Marx porque está escrita por otros autores. En esta discusión uno puede considerar como expresiones
significativas. Yo voy a tomar un contraste en particular entre Sartre, que lamenta por la nefasta influencia de Engels, según él, que Marx haya dejado de hablar de la enajenación y de la subjetividad, y un planteo contrapuesto en apariencia, que es de Althusser, que dice que Marx ha superado el hegelianismo que le enviciaba el desarrollo, que el desarrollo ahora es verdaderamente científico, y que incluso la primera sección del Capital es un desarrollo en el cual todavía están estos resabios hegelianos, y que en un prólogo a una edición moderna del Capital recomienda imperativamente no empezar por leer esta primera sección. Y entonces uno puede mirar en un recorrido, yo lo voy a tratar de hacer muy rápido, de desarrollos que va haciendo Marx en este sentido, hitos simplemente. Uno está en la cuestión judía, donde Marx lo que hace es, lo voy a leer dice: solo cuando el hombre individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y se convierte como obra individual en ser genérico, en su trabajo individual, en sus relaciones individuales, solo cuando el hombre ha reconocido y organizado sus fuerzas propias como fuerzas sociales, y cuando por tanto no desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de la fuerza política, solo entonces se lleva a cabo la emancipación humana. Y entonces efectivamente, muy temprano en la obra de Marx aparece esta cuestión de la emancipación humana, y aparece asociada con el poder poner en marcha la producción social, el trabajo social, que Marx va a reconocer como la condición genéricamente humana, como una fuerza inmediatamente social y no como una fuerza de individuos recíprocamente aislados. Pero si nosotros miramos acá, esto es una enunciación, esto es algo que se afirma. Ahora, ¿cómo se produce ese desarrollo que está planteado? En los manuscritos de 1844, Marx hace referencia a esta condición genérica humana, y lo que va a plantear es que la propiedad privada, dice, es el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo mismo. Y entonces acá empezó a aparecer una referencia respecto de que separa la posibilidad de el trabajo como una fuerza directamente social de la condición esta del individuo que está aislado y que aparece como sujeto, el individuo libre que aparece como sujeto de la acción política, pero no aparece todavía como el sujeto de su propia emancipación humana. Y para mí en este texto hay un salto sustancial en el desarrollo de Marx, porque es donde aparece la cuestión de que uno no puede partir de la propiedad privada, sino que uno tiene que partir del carácter privado del trabajo para poder explicar la existencia de la propiedad privada. Pero todavía hay una enunciación, no hay un desarrollo de la necesidad, un desarrollo concreto de la necesidad. Cuando uno mira en la Sagrada Familia hay otra expresión que a veces enoja cuando uno la cita, pero que más o menos dice: no importa lo que un proletario piensa que debe hacer, no importa siquiera lo que todo el proletariado piensa que debe hacer, lo que importa es lo que el proletariado va a hacer por lo que es. Y ahora apareció un sujeto que en principio es el portador de todas las transformaciones enunciadas anteriormente, pero sigue siendo un sujeto abstracto. ¿Por qué el proletariado
va a ser capaz, cuál es la necesidad que tiene, de dónde sale la capacidad para hacer eso, que es lo que tiene que hacer por lo que es. Y entonces hay una enunciación en la cual la pregunta que uno tiene delante es ¿qué es lo que es que lo hace este sujeto histórico? Y yo voy a hacer una última referencia en este sentido, que es al manifiesto del Partido Comunista, donde aparece una serie de acciones concretas que va a realizar el proletariado, que se propone realizar el proletariado, y que se cierra con la frase que todos conocemos de proletarios de todos los países unidos y que hay un mundo por ganar. Pero ¿por qué se tiene la potencia para poder ganar ese mundo? Y entonces, esto es, a mi entender, la pregunta que uno tiene abierta hasta esta altura del desarrollo de la obra de Marx. Cuando uno mira el Capital, efectivamente, lo primero que parece es que es un trabajo, es una obra de teoría económica, de economía política, porque especialmente uno lee el primer párrafo del primer capítulo, donde aparece esta cuestión de que en las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, la riqueza aparece como una inmensa acumulación de mercancías, eso parece remitir directamente a los puntos de partida de Smith en su investigación acerca de la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones, a Ricardo en sus principios de economía política y tributación. Y entonces parece que efectivamente de estar hablando de la subjetividad, que llega a ser el planteo de una subjetividad revolucionaria, de la emancipación humana, uno habría pasado a un texto que hace referencia a mundo de relaciones económicas, donde el sujeto estaría dudosamente presente, donde la enajenación parecería no estar presente, es más, donde algún autor como Althusser va a decir que justamente esto es un libro científico porque no tiene sujeto. Pero yo voy a tomar otro economista marxista que reafirma esta imagen, que es el caso de Dobbs, de Maurice Dobbs, que dice explícitamente que en realidad Marx no se proponía, dice, formular una doctrina nueva y poco conocida, sino que lo que se proponía era adoptar un principio que era parte de la tradición de la economía política clásica y que lo que quería era aclarar estas cuestiones de la economía política, dice aclarar ciertos conceptos básicos como puede ser el de valor, valor de cambio y valor de uso. Y entonces aparece este planteo de que ahora tenemos un texto que trata sobre la economía política, no sobre la subjetividad humana. Y ligado con este movimiento de plantear que en el Capital no está presente la enajenación o no está presente la fundamentación de la subjetividad humana, en el terreno de la economía política brota con enorme fuerza la reivindicación de un autor que plantea que primero hay que explicar la conciencia desde fuera del movimiento de la producción de mercancías, de la producción de valor, es decir, de fuera del movimiento de las relaciones económicas, para después poder explicar las relaciones económicas. Y ese autor es Isaac Rubin, que se ha convertido en un autor que está presente en multitud de planteos que uno tiene que uno se encuentra, que se han presentado en varias de las conferencias que hubo acá, y que dice explícitamente que la teoría del fetichismo es per se la base de todo el sistema económico de Marx y en particular de su teoría del valor, y la teoría del fetichismo de la mercancía se transforma en una propedéutica a la economía política. Y entonces uno primero tiene que saber qué es el fetichismo, esa conciencia
del producto de mercancías para poder explicarse qué es una mercancía. Y entonces con esto parecería que realmente tenemos que recurrir a planteos que no están en el Capital para poder entender qué es la subjetividad concreta en el modo de producción capitalista, qué es la enajenación, en consecuencia, qué es la emancipación humana. Llegado a este punto, yo propongo volver a mirar la tapa del libro El Capital, y en la tapa del libro El Capital hay un subtítulo, y ese subtítulo lo que dice es la crítica de la economía política. Y entonces la pregunta que uno tiene que tener de manera inmediata, que parece obvia, pero que normalmente no se formula, es, ¿puede la crítica de la economía política ser un libro de economía política? Si está criticando a la economía política, ¿cómo puede entonces tratarse de un texto de economía? Y entonces yo voy a hacer muy rápidamente lo que entiendo es lo que me enfrento cuando voy avanzando, acompañando el desarrollo que está en el texto. Cuando Marx se enfrenta a la mercancía y trata, ante todo, de explicar de dónde brota este atributo social peculiar que tiene, que es la de ser un objeto cambiable, el análisis de la mercancía le muestra que lo que está en juego delante es algo que ocurre en todo proceso de vida social. La sociedad dispone de una cierta capacidad material para trabajar, una cierta masa de fuerza de trabajo que está en el cuerpo de los individuos que son parte de esa sociedad, y lo que tiene que hacer es asignarla a los distintos trabajos útiles concretos que van a permitir la reproducción del ciclo de vida social, de metabolismo social. Y que lo que uno tiene delante es una sociedad donde esa asignación no se puede hacer a través de vínculos personales directos, porque estos vínculos no existen, porque lo que hay son individuos recíprocamente libres. Y que en consecuencia, cuando estamos ante la pregunta de cómo se establece la unidad entre la producción y el consumo social, lo que nos encontramos es que en el momento de iniciarse cada ciclo de la vida humana, la única vínculo social que aparece, se nos presenta entre los individuos, es que en la persona de cada uno de ellos hay una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad, de la capacidad material para trabajar, pero que esa cuota no está asignada a cada individuo bajo una forma concreta, útil, determinada, que está puesta como la capacidad para realizar trabajo en general, para realizar un gasto productivo de cuerpo humano en general. Y que en consecuencia, que esto es la ejecución de ese gasto, es decir, el trabajo abstracto, gasto material, fisiológico del cuerpo humano, por lo tanto común a toda forma de sociedad, va a asignarse bajo distintas formas concretas según lo que la conciencia y la voluntad de cada individuo le indique que debe darle a ese gasto, qué forma útil concreta. Y que en consecuencia el trabajo social se organiza de manera privada y con independencia unos de otros. Los individuos trabajamos unos para otros sin tener unidad inmediata cuando estamos haciendo el trabajo con el consumo que van a realizar los otros. Y ahora hay que establecer la unidad con el consumo a posteriori y que en consecuencia, como tampoco hay vínculo personal para esto, la unidad se establece a través de representar como el atributo de cambiabilidad que tienen las mercancías a ese gasto material de fuerza humana de trabajo en general que está ejecutado bajo una forma concreta dada de manera privada e independiente. Y en consecuencia lo que es específico de las mercancías no es el carácter abstracto del trabajo, Marx lo explicita abiertamente esto, eso es común a toda forma de sociedad. Lo que es históricamente específico de las mercancías es su atributo social, su potestad social
de vincular indirectamente a estos individuos recíprocamente libres entre sí. Y entonces lo que aparece a continuación es cómo está determinada la conciencia y la voluntad de estos individuos libres, productores de mercancías. Y si uno dice la conciencia es la capacidad que tiene cada uno para regir su acción individual como órgano del proceso de vida social, lo que se encuentra es que los productores de mercancías nos enfrentamos a esa capacidad no como un atributo personal nuestro, porque no tenemos vínculos personales directos, sino como un atributo social que está portado en el producto material de nuestro trabajo. Y que en consecuencia nos enfrentamos a nuestra propia relación social como algo que es ajeno a nosotros, que tiene esta existencia objetivada y a lo cual nos tenemos que someter. Y entonces nos enfrentamos a nuestra determinación de sujetos libres como sujetos que tenemos que actuar como personificaciones de nuestras mercancías. Nuestra conciencia y nuestra voluntad, lo que sabe todo productor de mercancías, es que tiene que producir valor. Voy a ir rápido, el valor tiene la forma objetivada del dinero, la forma general del dinero. Lo que se sabe cuando se está organizando el trabajo social de manera privada e independiente es que hay que producir valor. El valor no es un atributo personal de los individuos, es un atributo de esta cosa. Y en consecuencia, en el momento en que el sujeto humano se afirma por primera vez en el desarrollo histórico como un sujeto libre de dependencia personal, ese es el momento en que tiene que afirmarse como personificación, como el sirviente de su mercancía. Yo uso una expresión que no es inmediatamente la que está en el Capital, pero que la conciencia libre del productor de mercancías es la forma que tiene su conciencia enajenada en la mercancía, y que esto es lo que Marx va a expresar, la imposibilidad de reconocerse en esta condición como el fetichismo de la mercancía. Y entonces vuelvo a mirar el capítulo 1 y digo la primera frase del capítulo 1, ¿de quién está hablando? Dice, aparece como una inmensa acumulación de mercancías. Cuando yo miro mi mercancía, lo que veo es mi capacidad para participar en el proceso de producción y consumo social, mi capacidad para organizar mi trabajo individual como órgano del proceso de vida social. Y en consecuencia, cuando miro la mercancía, lo que estoy viendo es mi conciencia enajenada. Y entonces digo, el Capital empieza hablando de la conciencia enajenada. Esto es el objeto del cual arrancamos inmediatamente. No es un libro de economía, es un libro que trata sobre la conciencia enajenada. ¿La conciencia enajenada de quién? Hasta acá, de los productores de mercancías. Te quería preguntar cuánto tiempo tengo para... sí. Hasta acá es de los productores de mercancías. Cuando uno sigue el desarrollo de esta conciencia enajenada, de este vínculo social objetivado, lo que le aparece es un movimiento concreto. No es que no hay relación social antes de iniciar cada ciclo de la vida humana, hay una relación social objetivada, que es el capital, bajo la forma del dinero, es la capacidad para reconocer que es producto del trabajo social hecho de manera privada e independiente, que arranca reconociendo las dos condiciones materiales para el desarrollo de cada ciclo de la vida humana, que es la capacidad para trabajar y los medios de producción, reconociéndolos como producto de un trabajo social anterior hecho de manera privada e independiente. Y entonces lo que nos encontramos es que si cuando arrancamos mirando la mercancía, lo que teníamos es que esto es un proceso de vida humana, donde la producción de valores de uso está mediada por la producción de valor, ahora nos encontramos con un movimiento en el cual la relación social objetivada pone en marcha el proceso de producción social
no con la finalidad inmediata de producir valores de uso para la vida humana, sino con la finalidad inmediata de producir más capacidad para poner en marcha el trabajo social como un proceso que no se puede controlar, donde la finalidad de este proceso toma la forma concreta de la multiplicación del capital, de la valorización del capital, de la producción. Yo, porque soy viejo, voy a seguir diciendo plusvalía, y porque en el diccionario de la Real Academia Española de fines del siglo XIX define la plusvalía como más valor. Entonces, yo lo voy a seguir usando el término pese a las críticas que hubo ayer en torno a él. Entonces, que la finalidad inmediata es la producción de plusvalía, la acumulación de capital, pero eso quiere decir la puesta en marcha del trabajo social en una escala multiplicada como algo que no se puede controlar. Si cuando mirábamos la producción de mercancías aparecía la presencia de un control pleno sobre el carácter individual del trabajo que hacía el productor de mercancías, pero una carencia absoluta del control sobre el carácter social, la pureza del trabajo social hecho de manera privada e independiente, de entrada cuando miramos al movimiento del capital, no solo nos aparece que esta es la finalidad inmediata con la cual se organiza la vida de la sociedad, organizamos nosotros nuestro propio proceso de vida, sino que eso que teníamos como punto de partida ha sufrido, se nos presenta con una modificación sustancial. Y esa modificación sustancial es que en el modo de producción capitalista sí hay control sobre el carácter social del trabajo. El capitalista controla como individuo libre el trabajo de otro individuo libre, a condición de que éste esté separado de los medios de producción, que es el obrero vendedor de fuerza de trabajo. Y ahora lo que tenemos es la conciencia con la que arrancábamos ha sufrido también, nos muestra un desarrollo. El capitalista personifica el capital, organiza el trabajo social de manera privada. El obrero lo que hace es, su conciencia y su voluntad ha quedado determinada, mutilada, en cuanto solo puede organizar la inmediatez de su trabajo social hecho de manera privada porque el control general lo ejerce el capitalista. Pero lo que nos aparece ahora es que la subjetividad humana está invertida, que es la relación social la que aparece como el sujeto concreto de este proceso de vida humana. Y en esa determinación del capital como sujeto concreto de este proceso de vida humana, es que, yo no lo voy a desarrollar, simplemente lo voy a enunciar, nos encontramos que como forma necesaria del movimiento del capital, estos individuos que al principio parecían como individuos simplemente aislados, ahora aparecen constituyendo relaciones de clase en las cuales se entra como personificación, no se entra como persona, y donde la unidad del proceso de metabolismo social toma forma concreta, el movimiento del capital, que hasta acá veíamos simplemente personificado en los movimientos individuales, toma forma concreta y se realiza a través de la lucha de clases. Y a través, la propia lucha de clases tiene una forma concreta que es la relación de ciudadanía del Estado, donde ahora apareció la lucha política como la forma necesaria del movimiento del capital. No es algo exterior al capital, es el movimiento del capital, es la forma concreta en la cual se personifica el movimiento del capital. Y ahora voy a voy a dar otro paso. Hasta acá, la lucha de clases, por más antagónica que sea la relación entre la clase obrera y la clase capitalista, no es más que la reproducción de este movimiento en apariencia indefinido. Pero hasta acá miramos la acumulación como un proceso simplemente extensivo. Cuando lo miramos como un proceso intensivo es cuando miramos la acumulación de capital a través de la producción de plusvalía relativa,
lo que tenemos delante es que el modo de producción capitalista es un modo de producción revolucionario, que necesita permanentemente revolucionar las condiciones materiales de producción, como se planteó ayer, incluso a expensas del propio movimiento del capital. Y esta necesidad que Marx va a desplegar a través de las formas concretas de la producción de plusvalía relativa, a través de la cooperación simple, la división del trabajo en la manufactura y el sistema de la maquinaria en la gran industria, así como revoluciona la materialidad del trabajo, revoluciona la conciencia y la voluntad, revoluciona qué es un capitalista, revoluciona qué es un obrero, revoluciona lo que es un sujeto humano. Y entonces cuando miramos la producción de plusvalía relativa, no estamos mirando el movimiento de categorías económicas, lo que estamos mirando es la determinación, es el movimiento de nuestra propia subjetividad, porque nosotros somos los sujetos de ese movimiento. Y en ese desarrollo, lo que Marx va a ir planteando, aunque lo va a plantear en términos generales, yo si tengo tiempo voy a hacer un paso más en ese desarrollo, lo que va apareciendo es que lo que hace el modo de producción capitalista, a partir de esa determinación más simple, que es el trabajo libre individual y por tanto la expresión plena del trabajo social hecho de manera privada e independiente, lo que va haciendo es socializar crecientemente el trabajo privado. Y socializar el trabajo privado quiere decir incorporar al interior del proceso de trabajo social la organización consciente de la unidad entre la producción y el consumo social. Y entonces lo que hace el modo de producción capitalista es desarrollar una contradicción, lo que a mi entender es la contradicción absoluta del modo de producción capitalista, que es la socialización del trabajo privado. Cuando Marx avanza en este desarrollo, que avanza, incluye la centralización del capital, ahora sí me debe quedar poco tiempo, entonces voy a tratar de saltar, aunque cuando Marx hace este desarrollo, lo va a presentar muy sintéticamente en la culminación del capítulo de la acumulación originaria, el planteo de que es el desarrollo de la socialización del trabajo privado lo que hace de la clase obrera un sujeto revolucionario, que es esa transformación en la materialidad del trabajo que nace de la producción de plusvalía relativa. La producción de plusvalía relativa va imponiendo todas estas transformaciones que hacen de el trabajo un proceso cada vez más colectivo, más organizado, reproduciendo su carácter privado, pero más organizado conscientemente, en una escala de producción, cada unidad de producción abarca una fracción más grande, un fragmento más grande del trabajo social. Cuando habla de la centralización del capital, plantea que el límite absoluto de la centralización, al cual está mirando como la forma más potente de producir plusvalía relativa, es la centralización absoluta del capital, un solo capital individual que es inmediatamente el capital total de la sociedad. Cuando va avanzando en ese sentido, lo que va planteando es esa socialización del trabajo privado la que determina a la clase obrera como el sujeto necesariamente superador de esta contradicción, de la reproducción del carácter, de la forma privada del trabajo social, de la falta de unidad entre producción y consumo, y en consecuencia de la puesta en marcha de la producción social sin tener por finalidad inmediata la producción de valores de uso para la vida humana. Y que la superación de esta contradicción, que tiene como sujeto necesario, determinado, a la clase obrera, es una organización en la cual los individuos se reconocen a sí mismos como órganos individuales de este proceso de trabajo y consumo social, y solo lo pueden hacer a través de la propiedad común de sus medios de producción.
Yo voy a hacer un paso intermedio antes de volver a la unidad del desarrollo. A mi entender hay un paso más que uno puede dar ahora, que en Marx a veces aparece insinuado, pero no está insinuado con un sujeto concreto, que es una transformación radical que ocurre en la materialidad del trabajo con el desarrollo del sistema de la maquinaria, que es que no sirve más, lo voy a poner en términos absolutos, el conocimiento práctico que es propio del trabajo manual. Ahora la organización del trabajo requiere del ejercicio de una conciencia científica. ¿Y quién es el sujeto portador de la conciencia científica? Marx lo plantea, no es claramente la clase capitalista, pero lo plantea como un atributo de la sociedad en general, e incluso en los Grundrisse aparece como una contraposición entre el trabajo científico y el trabajo que hace la clase obrera. Yo en una discusión de ayer planteé esto inmediatamente. Todos los que estamos aquí presentes, la materialidad de nuestro trabajo es un trabajo científico. Y todos los que estamos aquí presentes somos vendedores de fuerza de trabajo que desarrollamos nuestra capacidad para el conocimiento científico como una condición para poder vender nuestra fuerza de trabajo. Somos tan trabajadores forzados para el capital como cualquier otro obrero y si nos miramos a nosotros mismos, lo que tenemos de inmediato es que lo que hizo la producción de plusvalía relativa mediante el desarrollo de la maquinaria es quitarle a la clase capitalista el atributo que le correspondía de ser quien personificaba la organización del trabajo social de manera privada, ha convertido a la clase capitalista en un parásito social, le ha quitado su derecho histórico a existir y ese atributo lo ha incorporado en el cuerpo de los obreros colectivos, lo ha incorporado en la clase obrera. Lo cual nos enfrenta a la determinación plena de por qué la clase obrera es la que tiene la capacidad para llevar materialmente la contradicción entre la contradicción de la socialización del trabajo privado a su límite y superarlo. Pero que al mismo tiempo nos enfrenta a una serie de cuestiones, la primera de las cuales es al interior de la clase obrera se ha metido la contradicción entre el comprador de la fuerza de trabajo y el vendedor de la fuerza de trabajo. Se ha metido la contradicción de quién personifica al capital y quién personifica a la clase obrera. Y a mi entender, y esto también apareció en alguna discusión de ayer, esto es el problema central en la organización hoy de la acción política de la clase obrera como sujeto revolucionario, que no es sujeto revolucionario porque tenemos una conciencia abstractamente libre que ha resuelto superar la enajenación. Es porque tenemos una conciencia enajenada que nos convierte en portadores de todo este desarrollo y que nos enfrenta a un problema, a una cuestión central. Desde el momento que la propia clase obrera toma en sus manos la organización enajenada del trabajo social, todo lo que nos ocurre a la clase obrera es lo que la clase obrera nos hacemos a nosotros mismos. Ayer se planteó el aspecto más brutal de lo que nos hacemos a nosotros mismos, que es la transformación de una masa creciente de la clase obrera en población sobrante para esta forma en la cual organizamos nuestro proceso de vida social. Y transformar a un sujeto humano en sobrante para el proceso de trabajo es arrancarle a ese sujeto humano su humanidad. Lo que nos hace, y esto es lo que aparecía en el planteo inicial de Marx de la condición genéricamente humano, lo que nos hace genéricamente humanos es la capacidad para trabajar. Si se nos arranca el ejercicio de esa capacidad, si se nos arranca esa capacidad, se nos arranca la humanidad. Y el problema político de la clase obrera hoy inicia, porque somos nosotros mismos los que nos estamos arrancando esa condición, nos estamos mutilando en esa condición, porque hoy está
en nuestras manos la organización general del trabajo social, pero como un atributo del capital. Bien. Entonces yo voy a cerrar esto volviendo al punto de partida. En ese punto de partida que yo enuncié en una serie de escritos de Marx, lo que aparece es el descubrimiento de que esto es lo que está en juego, que esa emancipación humana es la socialización del trabajo privado, porque lo que está contrastando Marx en ese escrito es, todavía no lo mira como trabajo privado, lo mira como la propiedad privada, el atributo de los individuos libres y por lo tanto de los sujetos políticos, el Estado, la lucha política, como la unidad de este movimiento. Lo que va a desarrollar en el Capital es la forma concreta de esta unidad. La lucha política de la clase obrera es la portadora de la transformación en la materialidad del trabajo a través de la producción de la plusvalía relativa, lo cual lleva a la superación del modo de producción capitalista, a la constitución de una sociedad de individuos libres, que son libres porque se saben órganos inmediatos de este proceso de metabolismo social, lo cual tiene por condición que el trabajo individual sea un órgano inmediato de ese proceso y en consecuencia que los medios de producción operen como un órgano directamente social. Pero lo que está en ese enunciado es que esto es lo que está en juego. Lo que está en el desarrollo del capital es por qué esto está en juego y de dónde brotan las potencias revolucionarias de la clase obrera. La pregunta que uno también creo que se tiene que hacer como una pregunta de organización política es por qué en un determinado momento histórico aparece ese planteo con el cual yo partí. Aparece el planteo de, antes Marx hablaba de la conciencia y de la enajenación, pero ahora no habla más. Y si uno se queda con eso donde no habla más, entonces está condenado a ser un economicista. Y si uno quiere hablar de la libertad humana, entonces tiene que ocuparse de los textos de la juventud de Marx o anteponer al capital una conciencia que se explica fuera del propio movimiento del capital del texto y del capital relación social. Y que esto es otro aspecto de la discusión política. ¿Por qué uno tiene que empezar una exposición en un ámbito como este diciendo el valor es una relación social históricamente específica, pero el trabajo abstracto es común a toda forma de sociedad, cuando eso está explícitamente planteado por Marx en el Capital, donde Marx dice el trabajo abstracto es un gasto fisiológico, porque lo que está en juego es cómo se administra esa materialidad del trabajo humano. El valor solo tiene existencia porque es la forma de gestionar la unidad de esa materialidad cuando esa materialidad aparece fragmentada por el carácter privado del trabajo social. Entonces, yo empecé también diciendo que les hacía el reconocimiento a los tres organizadores, por lo menos principales del evento, porque para mí lo que está en juego acá son discusiones de carácter político respecto de la acción de la clase obrera como sujeto histórico, en consecuencia como sujeto revolucionario.